Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga. Bienvenidos a Apologéticos. El día de hoy vamos a dar continuidad a nuestras enseñanzas de la palabra del Señor. En este video estaremos abordando un tema o una inquietud que en algún momento de nuestra vida ha asaltado nuestros corazones. En algún momento los que hemos tenido un acercamiento a Dios o los que quieren tener un acercamiento a Dios se formularán la pregunta: ¿y cómo habla Dios con el hombre? En alguno de nuestros videos anteriores estábamos mirando acerca de cómo el hombre se comunica con Dios, cómo el hombre puede llegar a tener una interacción con el Dios Todopoderoso que muestra su bendita palabra, la Santa Biblia. Entonces el día de hoy estaremos abordando el tema: cómo ese Dios maravilloso, sublime y eterno se comunica con el hombre, cómo interactúa con nosotros para dar respuesta a nuestras inquietudes, a nuestros problemas, a nuestras dificultades, de pronto en algún momento de nuestra vida que necesitemos un direccionamiento o una solución. Bienvenidos. La primera manera que vamos a mirar entonces de cómo Dios se comunica con el hombre. Porque Dios es un ser racional, es un ser inteligente, es un ser coherente, que se comunica con el hombre, que da respuesta cuando tenemos inquietudes, cuando tenemos de pronto quebrantamientos en nuestra vida, cuando hemos orado y hemos expresado a través de la oración nuestro sentir, nuestros pensamientos, nuestras necesidades, las circunstancias que están directamente relacionadas con nuestro diario vivir. Esperamos entonces esperar una respuesta de parte de Dios. Y esa respuesta entonces viene de diferentes maneras. La primera manera en que Dios responde nuestras inquietudes es, por supuesto, la palabra de Dios, la Santa Biblia. A través de los 66 libros inspirados por Dios, encontramos respuesta a nuestras inquietudes, a nuestros problemas, a nuestras dificultades. Recordemos que la Biblia es el manual de instrucciones que el hombre necesita para direccionar su vida bien delante de Dios. Pero la Biblia no solo nos direcciona en nuestra vida espiritual, la Biblia nos direcciona en nuestra vida económica, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, en el trato con los semejantes, con los subalternos, con los superiores, en ese rol que muchos tenemos como padres, en el rol que tenemos como hijos. Allí encontraremos las instrucciones cuando leemos de manera atenta, cuando estudiamos la palabra de Dios, y encontramos muchas veces la respuesta a nuestras oraciones, a nuestras peticiones y a esa búsqueda que queremos de Dios. Esas preguntas que a veces le formulamos a Dios al querer conocerlo, al querer entender más acerca de la vida cristiana, más acerca de las situaciones del diario vivir, de las situaciones del contexto social que nos rodea, de la situación mundial, de muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida y con nuestro desarrollo a nivel social. Allí en la palabra de Dios entonces encontraremos una de las maneras en que Dios habla con el hombre, que da respuesta a nuestras inquietudes. Segunda manera en que Dios se comunica con el hombre, que se comunica con nosotros. En el primer aspecto mirábamos lo que muchos han denominado el logos, la palabra escrita. La segunda manera entonces es el rema, lo que han calificado muchos como el rema, o la palabra viva o la palabra que da vida, haciendo referencia a la predicación de la palabra de Dios a través de la exposición del sermón, de la predicación de la misma, de la inspiración del predicador a través del Espíritu Santo para presentar el mensaje de la palabra del Señor. Es una de las maneras también en que Dios responde al hombre sus inquietudes, sus peticiones y lo que ha expresado a Dios a través de la oración. Allí, al escuchar la palabra del Señor en la predicación, encontraremos entonces la respuesta muchas veces a las inquietudes que están asaltando nuestro corazón, a las circunstancias que estamos viviendo y de pronto no las entendemos cuando nos es predicada la palabra y un predicador está inspirado por Dios a través de esa exposición del mensaje o de esa palabra que da vida. Podemos entonces encontrar la respuesta y una manera en que Dios habla, en que Dios nos responde y trata con nosotros. Manera número 3 en que Dios se comunica con nosotros: las circunstancias. Muchas veces pasamos por circunstancias difíciles, circunstancias agradables también, pero en medio de estas situaciones que se presentan en el diario vivir, en el desenvolvimiento de nuestra vida, en los diferentes contextos donde nos movemos, donde interactuamos con los demás, con nuestros familiares, con nuestros amigos, en nuestra congregación, de pronto en la parte laboral con nuestros compañeros de trabajo y en las situaciones del diario vivir, hay circunstancias que nos llevan a reflexionar, hay circunstancias que nos llevan a meditar. Y al analizar esas circunstancias podemos encontrar que Dios nos está hablando, que Dios nos está mostrando. Y esta reflexión nos lleva a entender muchas cosas que de pronto a veces no comprendemos, que han estado ahí en el corazón. Hay preguntas que están ahí formuladas y no hemos encontrado una respuesta. Pero a través de estas circunstancias y de estas situaciones que vivimos, que enfrentamos en nuestro diario vivir, encontramos muchas veces las respuestas que le hemos estado pidiendo a Dios. Y es una de las maneras en que Dios se comunica con él. Cuarta manera en que Dios se comunica con nosotros. Hay ocasiones
en que Dios, de manera muy particular, de manera especial, para tratar con nosotros, para respondernos a lo que le hemos formulado, a esas inquietudes también, el Señor hace uso de algo que se conoce bíblicamente como las visiones. Dios da una visión, Dios nos muestra algo, nos señala de pronto un peligro inminente, nos señala de pronto una circunstancia que se nos avecina y entonces a través de una visión nos prepara para ello. Muchas veces la visión que comparte Dios con uno de sus siervos no solamente está directamente relacionada con él, sino con su iglesia, con su amada iglesia. Entonces esta visión no solamente va a favorecer la vida del que tiene la visión, sino de paso también al cuerpo del Señor, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Manera número 5 en que Dios se comunica con el hombre. Es bien sabido para los lectores de la palabra del Señor y de pronto para los que no, que Dios también habla a través de los sueños. Tengamos en cuenta que los sueños tienen diferentes orígenes. Pueden ser somatizados por nuestra mente, por cosas que hemos vivido en el diario vivir y que nos afectaron, que nos impactaron, de pronto por algo que vimos en la televisión y afectó nuestro subconsciente. Hay sueños que son puestos por parte del enemigo. No podemos desconocer que Satanás también puede atacar la mente del cristiano o del ser humano a través de sus sueños. Pero la palabra del Señor también nos muestra que Dios hace uso de este mecanismo. La palabra del Señor dice que de una y de dos maneras habla Dios y el hombre no entiende. Y aún en sueños el Señor habla. Entonces encontraremos que hay sueños, no todos los sueños, por supuesto, como les decía. Hay que mirar el origen de los sueños, hay que entender, hay que analizar, hay que comprender, hay que hacer un examen a aquel tipo de sueño. El cómo, el cuándo, el por qué, el para qué. Pero hay sueños en los cuales Dios nos muestra también una situación que se avecina, un peligro inminente. De pronto estamos dudando en la toma de una decisión muy importante para nuestra vida, que involucre nuestra familia, que involucre de pronto nuestro trabajo. Y el Señor a través de un sueño puede direccionarnos y darnos una respuesta a cuál sería la mejor decisión. Nos podría orientar entonces para hacer lo correcto, para hacer lo que nos va a favorecer de acuerdo a su voluntad. Manera número 6. Manera número 6 en que Dios se comunica con nosotros para darnos respuesta, para direccionarnos, para orientarnos. Es lo que hemos denominado un sentir. Aquellos que son direccionados por el Espíritu Santo saben de qué estamos hablando, entienden de pronto un poco más. Y para los que no, podríamos explicarlo de esta manera. Hay como una inquietud en nuestro corazón sesgada de manera direccionada por Dios, que nos mueve, que nos inquieta. Es lo que hemos denominado un sentir, que nos lleva a orientarnos por una de las alternativas que tenemos en el momento de tomar una decisión, de hacer un negocio, de adquirir algo, de pronto de si lo hago o no lo hago. Entonces, a través de la oración le pedimos a Dios que nos direccione, que nos muestre, que qué hacemos, que de pronto no sabemos cómo nos va a ir hacia futuro, de pronto en esa decisión, cómo va a afectar nuestra vida. Y Dios nos va mostrando a través de un sentir y nos va mostrando como que sí, como que es adecuado, haga esto, hágalo de aquella manera. Y ese sentir empieza a inquietar nuestro corazón y nos lleva a tomar una decisión. Ese sentir ha llevado a muchos a buscar a Dios. Ese sentir ha llevado a muchos a acercarse a una iglesia, a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Ese sentir ha llevado a muchos a acercarse a alguien que él sabe que es cristiano y que conoce de la palabra de Dios para que le hable de Dios, para que le muestre, para conocer más de Dios. Entonces ese anhelo y esa sed muchas veces en la vida nuestra o de las personas que no están acercadas a Dios, buscan entonces como esa respuesta a esas inquietudes. Y ese sentimiento, ese sentir los va a llevar a acercarse a Dios o a tomar una decisión determinada. Pero cuando vemos que las cosas resultan que son para bien, uno termina concluyendo que el sentir venía de parte de Dios. Manera número 7. Entonces, esta es la última manera que vamos a mirar en este video, de cómo Dios se comunica con nosotros, de cómo el Dios invisible, soberano, eterno y glorioso, tiene una interacción con nuestra vida para dar respuesta a nuestras inquietudes. Es bien sabido que en el Antiguo Testamento, a través de las manifestaciones, Dios trató con el hombre de muchas maneras y se hizo visible para tener un trato con el hombre. En algunas de estas teofanías hay una muy conocida y es la voz de Dios de manera audible. Muchos hombres en el Antiguo Testamento escucharon la voz audible de Dios. Sin embargo, llama la atención en el Nuevo Testamento que Dios también ha utilizado este medio y esta manera para comunicarse con el hombre. Hay varios testimonios de hombres que han escuchado de manera audible la voz de Dios. No es algo muy generalizado, no es algo muy común, pero cuando es necesario que Dios quiere tratar con el hombre y quiere dar una respuesta, ha hecho uso de esto. En el Nuevo Testamento encontramos a un hombre llamado Ananías y Dios le habla de manera audible.
para que fuera a orar por el apóstol Pablo. Bueno, en este momento, cuando Dios lo mandó a orar, todavía no era el apóstol Pablo, era un hombre perseguidor de la iglesia, pero Dios ya había tenido un trato con Pablo. Sin embargo, llama la atención que la interacción que Dios tiene con Ananías, la voz es audible, le da un direccionamiento claro, escuchando esa voz de qué tenía que hacer, dónde tenía que ir, con qué personaje y qué tenía que hacer por aquel personaje. Entonces Dios también habla de manera audible, aún en este tiempo de la gracia. Porque recordemos que Ananías está ya en el tiempo de la gracia, tratando en este caso particular Dios con él para direccionarlo al trabajo que iba a venir a futuro a través del apóstol Pablo. Entonces, también hay testimonios de hermanos que Dios les ha hablado de manera audible. No es algo muy generalizado, pero Dios sigue hablando. Lo que es bueno entender y comprender a través de este video es que ese Dios bueno, soberano y sublime no se queda simplemente callado y mudo a la oración, a la petición, al anhelo, al deseo, al direccionamiento que muchas veces expresamos a través de nuestra oración, a través de nuestra intimidad con Dios, a través de esos anhelos. Y Dios es tan bueno que no solamente nos responde a nuestra oración, sino muchas veces eso que tenemos ahí guardado en el corazón que a veces ni se lo expresamos a Dios. Pero ¿qué podemos esconderle nosotros a Dios cuando Él lo conoce todo? Sin embargo, Dios es tan bueno que da respuesta a nuestras inquietudes, que nos orienta, que nos muestra muchas veces el peligro y las circunstancias que se avecinan a nuestra vida y sobre todo a su amada iglesia. Si este video fue de bendición para ti, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos, conocidos, familiares. No olvides dejarnos tus comentarios, los estaremos respondiendo. Si hay otra manera de pronto en la que tú conozcas que Dios habla con el hombre, déjanoslo saber en nuestros comentarios. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, Apologéticos, en defensa de la verdad.